Es en lo más recóndito de la selva africana que una misteriosa bestia sería hallada merodeando en las aguas de sus ríos, una criatura monstruosa que ni el mismo disparo de armas de fuego podría derribar. Algunos dicen que es un mito, pero aquellos cazadores que se toparon con la bestia opinan precisamente lo contrario. Esta criatura recibe el misterioso nombre de Dingonek. El Dingonek es una criatura mitológica originaria del continente africano, cuyos encuentros fueron dados entre las zonas de Uganda, Kenia y Tanzania. Es descrito como una especie de amalgamación de diferentes animales, un ser acuático cuyo hábitat son los ríos Magori y Mara, así como el lago Victoria Nyanza. El significado del nombre Dingonek tristemente no he podido encontrarlo, aunque algunos creen que es una palabra de origen wanderobo, posiblemente un término que se refiera a alguna característica de la bestia. A esta se le describe como la cruza entre un hipopótamo, una serpiente de mar y un leopardo. De más de 4 metros de largo, su cabeza es descrita como la de un felino, tan grande como la de un león, pero más semejante a la de un leopardo, poseyendo 2 grandes colmillos sobresaliendo de la mandíbula superior, como si se tratase de un dientes de sable. Su espalda es tan ancha como la de un hipopótamo, con los colores del leopardo y similar al caparazón de un armadillo. Su cola es como la de un pez, fina y ancha, la cual se supone que le permite moverse libremente bajo el agua. Y finalmente posee unas poderosas garras que dejan su marca al caminar en tierra, siendo sus patas tan grandes como las del hipopótamo. Esta llamativa descripción fue dada por el cazador John Alfred Jordan, la cual fue redactada por Edgar Beecher Bronson en su libro In Close Territory, en el cual se describe su encuentro con la criatura en el año 1907, durante una expedición en el río Magori, donde Jordan le disparó a la bestia con una .303, pareciendo no haberle afectado el proyectil del arma, y desapareciendo rápidamente en las aguas del río. Curiosamente, en un artículo publicado en 1913, Charles William Hobley aclama haber tenido un encuentro con una bestia similar a la descrita por Jordan. En su caso, fue un animal largo que reposaba sobre un tronco a la deriva del río Mara, describiéndole como escamoso, con manchas como las de un leopardo, inseguro de su largo exacto, ya que la cola de la criatura se encontraba sumergida en el agua, y su cabeza era más como el de una nutria que como el de un felino, careciendo de los colmillos sobresalidos que mencionó Jordan. Y al igual que el primer cazador, Charles le disparó a esta bestia y según él dio en el blanco, pero la criatura se sumergió en el agua y nunca más volvió a aparecer. Otros encuentros describen a la criatura menos imaginativa. Sir Clement Hill proclama haber visto un Dingonek nadando en las aguas del lago Nyanza, tan grande como un ser humano, pero descrito más como una serpiente que como cualquier otro animal, con una oscura y redonda cabeza. Su descripción difiere tanto al encuentro de Jordan que algunos establecen que Sir Clement en realidad tuvo un encuentro con el llamado Lukwata, otra criatura mitológica de estas tierras que también habita en los ríos africanos, así como en el lago Nyanza. Y hablando de apariencias, en muchas recreaciones artísticas que he visto le han agregado una especie de cuerno en la frente y un aguijón en la cola, supuestamente venenoso, las cuales no poseen ninguna base de origen, o al menos yo no he podido encontrar una verídica fuente de información que explique estas características. Ninguno de los encuentros registrados le coloca al Dingonek estos agregados, por lo que mi conclusión es que esto fue resultado de cierta libertad artística que alguien se tomó en su momento, y esta obtuvo su buen grado de fama hasta llegar al punto donde muchos creen que estas características son propias del mito. A causa de los diferentes encuentros dados por los cazadores y nativos de la zona, se presume que su tamaño ronda entre los 3 a inclusive 6 metros de largo, normalmente descrito de un color rojizo, gris oscuro o de un tono amarillento, portando una serie de manchas sobre las gruesas escamas, pareciéndose presumiblemente a un gigantesco pangolín. Los enormes colmillos se han vuelto su característica más distintiva, ganándose así el apodo de la morsa de jungla.
Algo más que se debe hacer mención es que en Brackfountain Ridge, provincia occidental del Cabo, existe una pintura rupestre donde puede apreciarse a una criatura desconocida que encaja con algunas descripciones del Dingoneck. Hasta podemos asumir su enorme tamaño, porque parece estar aplastando a un antílope con su peso. Ahora, si en verdad este dibujo está describiendo al Dingoneck, la distancia entre el lugar donde supuestamente habita con respecto a estas pinturas rupestres es muy grande para ser ignorada. Es por esto mismo que algunos han categorizado esto como una sencilla coincidencia, pero otros han tomado a estas pinturas y los reportes de sus encuentros para poder categorizarlo como un críptido, un animal que existe o que alguna vez existió, pero cuya existencia todavía no ha podido ser confirmada, teniendo solo como pruebas las anécdotas exageradas o modificadas de quienes alguna vez se toparon con dicho animal. Según estas personas, el Dingoneck probablemente sea alguna especie de cocodrilo prehistórico o una especie aún sin descubrir, mientras que otros van tan lejos para argumentar que puede tratarse de una especie de dientes de sable que ha sobrevivido de alguna forma y se ha adaptado a su entorno. Otros criptozoólogos han planteado la hipótesis de que otras criaturas de mitos africanos pueden estar hablándonos de un mismo ser acuático, pero deformado por las distintas culturas que en realidad están relatando la misma historia. En esta lista podemos encontrar los nombres de Tamatia, Lukwata y Ol Umaina, también llamado Olmaima, encontrándose este último en el río Mara, y según el pueblo de los Masái, esta bestia mide cerca de unos 5 metros de largo y es descrito como escamoso, poseyendo una cabeza parecida al de una nutria y llevando manchas de leopardo sobre su cuerpo, así como también posee orejas pequeñas, un cuello corto y garras en las patas. Se dice que puede vérsele tomando el sol en las riberas, sumergiéndose en un instante cuando se ve amenazado. Por otro lado, existen menos datos del Damathia, con lo cual solo pude descubrir que tuvo un papel importante en las ceremonias de los Kikuyu, siendo descrito como una especie de cocodrilo y llevando una cola peluda, y los reportes de sus encuentros marcan que lo han encontrado en las aguas del río Tana. Así que, como verán, el Dingoneck es una de esas criaturas cuya ficción es puesta en duda. ¿Acaso es resultado de anécdotas exageradas o completamente inventadas? ¿Qué tanta verdad existe tras las manchadas escamas del Dingoneck? Al final, este es tan solo una de las tantas bestias y seres que rondan de boca en boca en las historias aborígenes de esta tierra tan antigua. Como siempre, muchas gracias a todos por mirar y muchísimas gracias a mis patrocinadores a través de Patreon, así como cualquier otra persona que haya donado a través de Ardabor, ya sea por los superchat o por el nuevo corazoncito de YouTube que demuestra de una buena vez por todas que la manera de enamorar a alguien es a través de la billetera. Pero hablando en serio, muchísimas gracias a todos por su constante apoyo, en verdad lo aprecio mucho, esto no es fácil de hacer. No duden en comentar ahí abajo qué otros seres mitológicos les gustaría ver en el bestiario, ni tampoco duden en, ya saben, suscribirse y hacer sonar la campana para así poder estar notificados. En serio, eso también me ayuda muchísimo. Con lo cual, espero que todos tengan un muy buen día y nos estaremos viendo en el siguiente video.